Buen día, espero te encuentres bien, República. Seguimos con este tema de la tensión interna que hay entre el Frente Amplio y el gobierno, una tensión interna que es realmente muy dificultosa para el país. Decíamos ayer que no es lo mismo una tensión política o una contradicción política entre un gobierno y su oposición. Cuando hay gobierno y hay oposición, siempre se da la tensión política en ciertos temas, discusiones, puntos de vista encontrados, inclusive bajo el ejercicio natural de la contienda electoral adelantada, valga la redundancia. Es decir, ya se van planteando discrepancias a modo de un training o un ejercicio electoral como para ir creando posturas políticas, posiciones políticas en determinados temas. A raíz de lo que te digo, preguntarás o te preguntarás a vos mismo o me preguntarás, ¿y está bien que sea así? Y yo te respondería, no, no está bien que sea así. Sucede que la política hace mucho tiempo, perdón, se convirtió en un negocio de corporaciones. No lo estoy diciendo yo, aunque lo podría decir porque es evidente, a todas luces se ve que es así. Cualquiera con un poquito de raciocinio, como se decía antiguamente, con un dedo de frente, se da cuenta que se trata de negocios corporativos donde todos de alguna manera se sienten personajes rentados por esos partidos políticos representando a los partidos políticos que llevan a cabo un discurso, una discursiva, un relato ante la población. Pero dentro de ese juego es menos dañino, mucho menos dañino, que un gobierno lleve a cabo lo que tiene que hacer y de acuerdo a principios técnicos y científicos en materias claves del Estado como la organización económica del mismo, el modelo económico del Estado, lo que se llama la macroeconomía, todo el diseño de su política económica, de sus políticas públicas en materia económica. Esto tiene que ver con protección a las inversiones, estímulo a las inversiones, balanza comercial, es decir, el desarrollo de las relaciones internacionales comerciales, las políticas tributarias, es decir, las leyes tributarias, las políticas financieras, es decir, las leyes financieras, y así también todo lo que hace en materia de acuerdos, de negocios, que el Estado desarrolle una política económica de acuerdo a un modelo de mercado libre, un modelo de incentivo a la inversión, de incentivo al capital privado, a los capitales del exterior, a los capitales nacionales que inviertan, y todo ello en su conjunto que redunde en la generación de fuentes de trabajo y que redunde incluso en un proceso de crecimiento de fuentes de trabajo porque crece la inversión. En el gobierno anterior, la inversión directa extranjera en los años 2022, 2023, 2024 redundaron en los 2.000 millones de dólares. Jamás se dio en un gobierno del Frente Amplio, durante los 15 años consecutivos que precedieron al gobierno anterior, jamás se dio un promedio de inversión directa extranjera de esa magnitud. Y tómense en cuenta que cuando el Frente Amplio gobernó, no hubo pandemia en el mundo durante 2 años, no hubo una situación de guerra en el mundo, los mercados estaban abiertos, mucho más pacíficos, era una situación, entre comillas, de normalidad mundial en materia de la Organización Mundial del Comercio. No había una guerra arancelaria, no había una guerra financiera, no había una guerra comercial, no había una guerra directamente militar, bélica, como la que se dio cuando Rusia invade Ucrania, con conato de invasión en otros países de Europa del Este, las invasiones de los grupos de Hamas al Estado de Israel, el Estado de Israel repeliendo a los grupos yihadistas de Hamas que perpetran invasiones cada tanto tiempo, con secuestros, con negociación de rehenes. No estaba el mundo planteado de esa manera cuando gobernó el Frente Amplio y sin embargo el Frente Amplio no logró estimular a la inversión, sino que por el contrario, desde el año 2017 en adelante se fue generando un proceso cada vez más evidente de economía recesiva. Se daban recesiones por contextos económicos hasta que se llega prácticamente a finales del 2017 a una declarada recesión económica. La recesión económica
indica que una economía no crece en un promedio consecutivo, continuo, de 3 meses seguidos. Valga toda la redundancia, a ver si se entiende. Si te digo proceso consecutivo, quiere decir que van uno a uno sumándose esos procesos en el tiempo. 3 meses consecutivos quiere decir 3 meses juntos donde no hay crecimiento económico, sino que por el contrario, se estanca la economía y decrece. Si eso continúa, y se amplía a otros sectores, a más sectores de la economía, se empieza a dar un proceso general de recesión económica. ¿Qué quiere decir esto? Que se retraen los mercados, que no se animan a invertir, que no hay confianza en el mercado uruguayo. En ese entonces no había esa confianza y se deja de invertir. Por lo tanto, no va a crecer la fuente de trabajo, tampoco va a crecer la capacidad laboral y la capacidad salarial. Todo eso se debe a un montón de parámetros económicos que no viene al caso indicar ahora, los venimos explicando hace tiempo. También una inseguridad alimentaria muy severa, muy alta en los gobiernos de Frente Amplio, una deserción estudiantil muy alta, mucho más del 30% mal calculado que planteó Caggiani, 45 al 50% de deserción estudiantil en las etapas más básicas de la educación, ya a nivel de primaria y en la primera etapa de secundaria, deserciones entre el 45 al 50%. Y en los quintiles más bajos, la deserción llegó a ser del 60%, porque licuándose entre los quintiles altos y bajos, es decir, de las clases medias, medias altas, hay menos deserción estudiantil que en las clases bajas. Todo ese deterioro, más el deterioro de la seguridad pública, que fue exponencial, determinó que el Frente Amplio perdiera el gobierno después de 15 años, pero ahora recupera el gobierno cuando el gobierno anterior, en esta materia, en todos estos aspectos, mejoró y mucho la situación del país, en infraestructura, en crecimiento de inversiones directas en el Uruguay, estimulando a que llegaran promedio de 2.000 millones de dólares. Vamos a hablar en un rato con el doctor Álvaro Díaz de Medina respecto a la inversión de Catón Natí en el puerto de Montevideo, puerto de infraestructura, puerto de crecimiento, puerto hub, puerto de libertades o puerto de monopolios. ¿Es un puerto de monopolios o un puerto de libertades, de competitividad abierta? Por ejemplo, ¿hay proyecto de más crecimiento portuario, no solo en el puerto de Montevideo, sino en otros puertos? ¿Puertos posibles en esta zona tan privilegiada del mundo? Vamos a hablar también con el doctor Álvaro Díaz de Medina respecto a ese tema. Pero volviendo a todo esto, te decía que en el gobierno anterior se mejoró muchísimo en infraestructura. Se hizo una gran inversión en infraestructura, tanto en caminaría interna, en rutas, en puentes, en fibra óptica, en la conectividad de fibra óptica a nivel del país. No había, no estaba muy bien el Uruguay en la conectividad de fibra óptica. Sin embargo, Carolina Cose dejó de financiado Antel en 1.000 millones de dólares, además del Antel Arena que hizo fuera de competencia, y triplicando un costo que ella dijo que inicialmente era tal. Siempre recalquemos esto, se dijo que era ese costo, pero como no se obedeció al proceso de licitación de obra pública, proceso abierto de licitación a fojas abiertas y con una convocatoria a acreedores, como así lo determina el Código Civil, a modo de régimen general de la obra pública, como no hacen eso, sino que ilegalmente hacen todo lo contrario, van a la contratación directa o lo que se llama la licitación abreviada, con las mismas empresas, y en este caso con una empresa que ella fue a buscar a Estados Unidos, se dice que era un estudio de arquitectos uruguayos, realizó esa obra delante de la arena con un costo inicial de unos 40 millones de dólares, dijo, o 38 por ahí, y terminó en 120 millones de dólares. Esa es una perla en el collar de perlas que nos fue ahorcando económicamente desde el Frente Amplio. Hay gente por ahí que dicen, ¿y tu gobierno hace todo bien? Yo no tengo gobierno. Acá estamos hablando desde la condición de periodista, de hombre liberal, de hombre que plantea un mundo abierto,
un mundo de ideas y de mercado abierto, defendiendo la propiedad privada fundamentalmente y los derechos personales como la Constitución dice. Hablo en condición de uruguayo, de periodista y de uruguayo de acuerdo a nuestra Constitución. No hablo por partidos políticos, no tengo partidos políticos, no formo parte de partidos políticos. Pero ustedes los zurdos siempre lo que dice que está mal y se relaciona con el gobierno que ustedes votan, enseguida lo agregan a la otra parte. Consideran que somos la otra parte. Y la otra parte a mí no me interesa porque hay una especie de contienda falsa, donde de los dos lados hay mucho progresismo, agenda global. También son zurdos, ¿eh? El gobierno anterior también fue un gobierno zurdo, de centro izquierda. Y a mí no me interesa nada de lo zurdo, para nada. De la izquierda no me interesa nada, porque es todo burrada, es todo idiotez, es todo anticientífico. Pero claro, tienen que leer ustedes. Antes de dedicarse a criticar en las redes y decir estás más cómodo que el 5-0, que no es verdad, todo eso es todo un mito que ustedes inventan y se crean en su cabecita, se guían por alguna imagen, por la producción que tenemos que hacer, y se creen que uno está más cómodo que un 5-0, y seguramente ustedes están más cómodos, quizás están mucho más cómodos que el 5-0 que ustedes dicen, pero como son tan cabeza de chorlito, lo único que saben pensar es, este habla así porque está a favor de los grandes capitales, como si los capitales fueran malos. ¿Y sabés qué pasa? Si no hay capitalistas, si no hay inversores, si no hay empresarios, no tenés trabajo, muchacho. Andá a buscarte trabajo vos solo. ¿Quién te va a dar trabajo? ¿La intendencia? ¿Algún ministerio? ¿Y vos de dónde te pensás que sale la plata que el Estado te paga? De los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Los empresarios, los comerciantes, las familias que instalan un negocio, los productores agropecuarios, los que trabajan todo el día, los que van a trabajar y cumplen con las 8 horas y tienen que pagar impuestos. Y de toda esa masa contributiva, de toda esa contribución que pagamos todos, desde el IVA a todos los impuestos, las tarifas públicas, el pago de la luz, del agua, los impuestos inmobiliarios, que están carísimos, ¿viste? Tu intendencia, zurdo, cobra carísimo todo. Pero vos seguís votando, ¿eh? Seguís votando que tenemos 32% al 61% del patrimonio grabado en Montevideo dentro de una ciudad que no hizo obra sanitaria, ni obra de iluminación, ni de caminería. Colapsa la ciudad, ya prácticamente el tránsito colapsa. Llueve un poco y se inunda la ciudad. Se convierte en una Venecia de aguas sucias. Pero sigan votando eso. Si total ustedes no piensan mucho, lo único que piensan es en agredir. Agreden y agreden, insultan. Pero yo ya no hablo para ustedes porque no les entra nada. Ya están adoctrinados, son parte de una religión llamada marxismo y solo piensan en el Estado y que el Estado les dé y los acomode. Solamente eso, el Estado que te acomode. Y si no, serás un empresario prebendario del Estado. Tenés una empresita que está acomodada a modo de ONG o de una empresa de servicios personales, lo que fuere, y te metieron a trabajar para el Estado. También es plata de todos nosotros, de los contribuyentes. Y ese es el gobierno que se va generando con estas izquierdas populistas, con estas izquierdas que terminan en un híbrido entre el proyecto de revolución socialista, de revolución marxista, instalado en el Foro de San Pablo. Seguramente ustedes deben saber de eso del Foro de San Pablo, deben saber que hay un proyecto comunista, socialismo del siglo XXI, que plantea que nuestros países sean países enteramente colectivistas, estatistas, y que sean países odiadores de la propiedad privada, de los capitalistas, de unas supuestas oligarquías lacayas del imperio norteamericano, cuando las oligarquías ya son la creación de estas nuevas generaciones políticas que de nuevo cada vez tienen menos, y que son las oligarquías que han creado desde el poder político, son las oligarquías de los prebendarios del Estado, de los parásitos del Estado, esas clases medias y medias altas que se han corporativizado dentro del Estado y se han hecho profesionales de las empresas del Estado, de los ministerios, de las oficinas dentro de los ministerios, de las carreras políticas a nivel nacional y departamental, porque en verdad empresarios van quedando cada vez menos. Y empresas multinacionales, las que están acá y en el mundo, son algunas, tenemos algunas empresas, pero esperemos que se tome la línea que asumió y que predica día a día el actual ministro de Economía, Gabriel Odone, junto a su equipo, y así
también que predomine la protección y el aval del presidente de la República, como ya lo dijo. Afortunadamente dijo que está laudado el tema, que no agrega más nada, que sigan comentando y hablando desde legisladores y desde integrantes del Frente Amplio contra la política económica que este gobierno va a llevar a cabo. Esperemos que así sea. Se va a definir con la nueva ley presupuestal. Por ahora estamos con la política económica del gobierno anterior, donde 115.000 a 118.000 puestos de trabajo nuevos se dieron. Bajó la tasa de desempleo. Cuando el Frente Amplio dejó el gobierno era de un 10,5. Quedó en un 8% más o menos la tasa del desempleo, después de 2 años de pandemia, ¿eh? Después de 2 años. Todas estas cosas hay que reconocerlas. Después el resto del gobierno anterior no le reconozco nada. Fue realmente un fracaso, fue una traición a nuestro Estado de Derecho, a nuestra democracia, a nuestras instituciones. Fue una traición. Con el 55, casi el 56% del Poder Legislativo, no hicieron reformas que reconstruyeran el Estado de Derecho, sino que siguieron con el progresismo woke, marxista, Agenda 2030, considerando que este fue un Estado terrorista también. Se afiliaron a la teoría que formula esa ley aberrante y afrentosa para todos nosotros, de que Uruguay fue un Estado que aplicó terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985, tiraron abajo a través de un golpe de Estado térmico en el 2017 a nuestro debido proceso y así la competencia natural y el poder del Poder Judicial, concentraron la Administración de Justicia en las fiscalías, Poder Ejecutivo. Hay una intromisión directa de un poder en otro, usurpándole las funciones y el poder, rompiéndose la separación de los poderes y dándose de esa manera un golpe de Estado térmico, porque le dieron un golpe de Estado al Poder Judicial. Así que no te creas que estoy muy a favor del gobierno anterior y que todo hizo bien. No hizo todo bien, al contrario, hizo casi todo mal. Hasta incluso su propuesta de marketing, su propaganda política, hizo todo mal, trabajó mal, como que tenía ganas de perder, una cosa así, porque no insistió en todo lo que hizo bien, que es en el aspecto económico, patrimonial, financiero, en eso que es medular, lo hizo bien. Y por favor, Julio, que esto siga así, por favor, Julio. Estamos en una democracia todavía. Nos queda un cacho de democracia. Nos queda un pedazo de democracia con la propiedad privada, con el estímulo a las inversiones, la protección a las inversiones, cierta posibilidad de libre emprendimiento y libertad de expresión, libertad de prensa. Nos queda este reducto de la democracia. Si esto se pierde todo. Pero ustedes lo querían hacer a través del PIT-CNT. Vamos a hablar después de eso. El PIT-CNT lo que quería hacer es terminar con la propiedad privada y por vía constitucional y terminar con la Constitución, por supuesto. Porque si se introducía esa norma aberrante, patológica en la Constitución por la vía patológica de un plebiscito, al cual patológicamente aceptó la Corte Electoral, como también patológicamente aceptó la Suprema Corte de Justicia, y como patológicamente aceptó el presidente anterior, sin advertir a la población, sin iniciar una acción, por ejemplo, de inconstitucionalidad, sin advertirle a los legisladores que era inconstitucional y a la Suprema Corte de Justicia, citando el artículo 239, 330 de la Constitución, artículos 7, 32, 36, artículos 58 y 59 de la Constitución. Como no se dijo nada, ni el presidente, ni la Corte Electoral, ni la Suprema Corte de Justicia, ni los diputados, ni los senadores, nadie dijo nada, todo fue muy patológicamente peligrosísimo con ese plebiscito que también patológicamente plantea el PICNT, dado que no tiene legitimidad electoral. No tiene la legitimidad electoral el funcionario público representando la función y en relación a sindicatos que lo representan en condición de funcionario público como para llevar a cabo una actividad tan política, tan proselitista y política por fuera de la función pública. Todo eso además se dio. Toda esa patología brutal
contra nuestro Estado de Derecho, nuestro régimen jurídico, nuestra Constitución, por supuesto, y contra la propiedad privada, pero además contra los derechos adquiridos de propiedad privada. Todo eso se dio en ese plebiscito, al cual afortunadamente, vaya a saber por qué motivo, el pueblo uruguayo fue inspirado a rechazar todo eso, porque quedó en un guarismo del 38% y tenían que llegar al 51%. Vamos a hablar de eso. Pero este gobierno tiene una tensión interna respecto a estos temas. Tiene una tensión enorme desde lo ideológico aplicado a lo económico y a las políticas económicas y lo técnico científico aplicado a las políticas económicas. Lo técnico científico desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde Presidencia. Lo ideológico político desde diputados, senadores del Frente Amplio, la mesa ejecutiva del Frente Amplio, la mesa ejecutiva de la Secretaría General del PIT-CNT y un mundo de ministros que integran este gobierno también. Vamos a seguir hablando de todo esto. Pero es evidente que esa contradicción interna, este campo de tensión entre lo ideológico y lo político, genera mucha distorsión y un mensaje errático a los mercados, a los inversores, a las empresas, a los que están ya, a los inversores que ya están acá, a los que pensaban o estarán pensando venir, pero con estas señales quedan realmente en un compás de espera. Veremos qué resuelve el gobierno uruguayo, pero a su vez, más allá de que resuelva una política económica adecuada, correcta, quedará limitada en una política que apunta a la estabilidad financiera, a la estabilidad fiscal, pero tampoco pretendamos que sea un modelo de desarrollo económico, porque tiene que lograr equilibrios con todo ese background ideológico militante que está dentro del Poder Ejecutivo y está todo entero en el Poder Legislativo desde el Frente Amplio. Las bancadas del Frente Amplio en diputados y senadores son ideológicas. La presión sindical es una presión fortísima e ideológica. El ministro de Trabajo y Seguridad Social es un ministro ideológico, es ex secretario general del Partido Comunista, ex secretario general del PIT-CNT, como ministro de Trabajo. No inspira imparcialidad, objetividad. Está desde un lado del mostrador. Va a hacer pesar uno de los platos de la balanza, no el otro. Y precisamente el de la izquierda, que me ve de este lado, pero para mi lado es este. Va a pesar mucho el plato de la balanza a la izquierda y se va a desbalancear si seguimos la corriente ideológica del actual ministro de Trabajo, Juan Castillo, un hombre que apenas terminó el liceo, pero que toda la vida militó en el Partido Comunista hasta que llegó a ser secretario ejecutivo del Partido Comunista o secretario general del Partido Comunista y secretario también del PCNT. Todos esos datos no son nada buenos, inclusive más allá de un ejercicio de tirantez que pueda tener mucho de gran hermano también, que pueda ser una especie de narrativa viperina donde unos hablan para la masa militante ideologizada y el ministro tiene que hablar para la población en general y dar el mensaje correcto. El ministro de Economía, me refiero a él, Gabriel Odone, tiene que dar el mensaje correcto, adecuado a los mercados internacionales, a los inversores que están en el Uruguay, a los trabajadores que están dentro de todo ese grupo de empresas que trabajan en Uruguay, a todos los trabajadores en general, a la opinión pública, a los operadores políticos, es decir, a nuestros legisladores, al resto de los ministros, al Frente Amplio inclusive y a todas las fuerzas políticas, en calidad de ministro, evidentemente como hombre público, ministro, autoridad del Estado, indica cuál va a ser la política económica del Uruguay en materia fiscal, en materia tributaria, financiera y en el modelo económico a desarrollar, inclusive desde las relaciones internacionales. Ya tuvo una reunión con la embajadora de los Estados Unidos. Uruguay va a ser privilegiado en materia de aranceles, de acuerdo a esta política arancelaria agresiva
que plantea Donald Trump y que va a modificar, ya está modificando el panorama y el contexto de la Organización Mundial del Comercio, está modificando las interrelaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos, por ejemplo. Se modificarán también las relaciones comerciales con América Latina, también con países de Oceanía y países del Asia. Todo ese contexto el ministro lo conoce, lo tiene que evaluar, lo tiene que evaluar técnicamente, a su vez con su equipo de gobierno, con su gabinete ministerial. Por otro lado, está el soporte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y por otro lado, todo el soporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en contacto directo con estos movimientos internacionales. Por lo tanto, el mensaje que dan es el mensaje correcto, es el mensaje de lo políticamente técnico, de lo político y económico a nivel técnico, con el abordaje técnico y científico que corresponde. Por lo tanto, da el mensaje a la población en su conjunto, a los inversores y trabajadores en su conjunto y a los inversores que están en el exterior, y también da un mensaje a las consultoras internacionales respecto al modelo económico que Uruguay asume con este gobierno y el modelo también financiero, tributario, y el modelo de protección a las inversiones. Si va a respetar incluso la propiedad privada, si va a respetar el estímulo de las inversiones, y por el contrario, dice que van a estimular a las inversiones, más que respetarlas, que este gobierno se plantea un equilibrio fiscal, una estabilidad fiscal y a su vez el estímulo de las inversiones, protección y estímulo a que vengan más inversiones, que se necesitan más inversiones, dice el ministro, y lo mismo el presidente de la República. Pero desde el lado ideológico le discuten a todo eso con una sobretasa impositiva del 25% al patrimonio, con incremento a los peajes, con la creación de nuevos ministerios que van a generar muchos gastos y van a implicar transferencia de recursos por la vía impositiva. Insisten con que hay que reformar a la LUC y a través de que de un decreto que seguramente el presidente, supongo, no firmará, que establezca que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, cuando la ley de urgente consideración plantea que la ocupación es ilegítima, no es una extensión del derecho de huelga. Nuestra Constitución no lo ampara. Nuestra Constitución no permite que se ocupen lugares de trabajo. Sí permite el derecho a la huelga, el derecho natural y legítimo a la huelga que tienen los sindicatos o los trabajadores. No tenés por qué sindicalizarte tampoco para hacer una huelga. Sucede que el sindicato le da más fuerza de negociación, más poder coercitivo ante el empresario o el empleador en materia de negociaciones. Y cuando la cosa se complica, en situaciones ya realmente límite, bueno, se aplica el instrumento de la huelga como una medida de presión. Todo eso está establecido en la Constitución de la República, artículo 57. Toda esa tirantez seguro que tiene un componente de pour la galerie, un componente de gran hermano también. Pero de todas maneras es una señal errática, es una señal equívoca y tiene también un fuerte componente ideológico que radica en lo cierto, porque el plebiscito del PCNT no fue broma, fue de verdad. Tuvimos la fortuna, la varita mágica, el dios inspirador, llamalo como quieras, porque no se hizo nada importante como para que el pueblo uruguayo decidiera lo que decidió bien, lo que decidió muy bien, que es no plebiscitar ese desastre que era el contenido del PCNT contra la propiedad privada y contra los derechos adquiridos de la propiedad privada que hubieran derrumbado la credibilidad del Uruguay en materia internacional y en materia de inversiones. Vamos a una pausa, recibimos al doctor Álvaro Díaz de Medina para hablar precisamente en términos de inversiones, en términos de libertad y monopolio, y especialmente desde un reducto que históricamente indica que los estados crecen o no, y tiene que ver con el puerto. Por eso los chinos siempre están invirtiendo en puertos cuando buscan, perdón, colonizar distintos países, van a la estructura portuaria, a la que fortalecen, desarrollan
y prácticamente pasan a ser los propietarios, los dueños de una zona estratégica comercial que es la entrada y salida de mercaderías, y a su vez también ellos le agregan bases marítimas y bases marítimas militares o bases militares dentro o en las cercanías de los puertos que construyen. Pero sacando ese ejemplo, que creo es muy ilustrativo, queda claro que los países se han desarrollado a través del desarrollo, perdón, del puerto. Los Países Bajos, ¿no? Holanda, Alemania, Suecia, Bélgica, Noruega, y los países portuarios son los países que se desarrollan. La antigua Venecia. Bueno, vamos a hablar con el doctor Álvaro Díez de Medina respecto al puerto de Montevideo. Tiene mucho que ver él con el proyecto jurídico y económico de Catón-Natí, y conversaremos a ver si el puerto de Montevideo es un puerto de monopolios o es un puerto de libertades y de competencias abiertas.